Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Y realizamos hace ya bastante tiempo, porque este programa tiene 12 años. Y hemos cumplido ya los 900 programas. Cuando lleguemos al 1000, si es que Dios tiene esa paciencia y misericordia, bueno, algo habrá que hacer cuando lleguemos al programa 1000. De momento ahora hemos llegado al programa 900. Bueno, como sabéis, un servidor que nos habla, soy obispo de la Iglesia Católica. Y obviamente, pues este programa que realizo aquí en la radio, antes había realizado pues también el comentario del Catecismo de la Iglesia Católica. La verdad es que mi presencia en la radio es anterior a ser obispo. Pero obviamente, pues en este momento yo compagino esta labor de la radio pues con el ministerio episcopal. La verdad es que es una integración no difícil, sino gozosa. Yo creo que es pues una ayuda muy grande para poder ejercer el ministerio episcopal. Pero obviamente el hecho de que yo compagine ser obispo con hacer este programa, y yo generalmente pues comento noticias del mundo, de la vida, de la Iglesia, bueno, pues en alguna oportunidad también es inevitable que os comente aconteceres de mi vida episcopal que, pues, porque son especialmente claves y cumbres, ¿no? Y eso es lo que quiero hacer en el programa de hoy, así de entrada. Quiero compartiros una alegría de mi vida, y es que ayer por la tarde, pues tuve la gracia de ordenar a 2 sacerdotes, Jesús Ordóñez y Manuel Blázquez, ¿no? Y para un obispo, la ordenación sacerdotal, pues como diría, es el top, es la cumbre, es el cenit, es el momento cumbre de la vida episcopal. Entonces, pues no puedo hoy arrancar el programa de otra manera que el de compartiros esta gran alegría, ¿no? Y además invitaros a todos a que crezcamos en conciencia de nuestra corresponsabilidad con las vocaciones sacerdotales, que son claves, ¿no?, para la evangelización. Valorar la vocación sacerdotal como cosa nuestra. Tener conciencia de que el demonio, que existe y su acción es verdaderamente incisiva, odia profundamente a la familia y odia profundamente al sacerdocio. Yo diría que son sus 2 odios principales, ¿no? Entonces, me gustaría que además de compartiros esta alegría y de pediros la oración por estos 2 jóvenes, pues que pidamos al Señor que nos dé esta conciencia vocacional, ¿no? Y que seamos intercesores por estas vocaciones que Jesús quiere suscitar. El sacerdocio es una vocación que abre las puertas del cielo a los que somos pecadores arrepentidos, que nos alimenta con el pan de vida, a los que tenemos hambre de eternidad. Pero ¿qué es eso? Es algo impresionante, ¿no? El sacerdote, a pesar de su pequeñez, se convierte en puente entre el cielo y la tierra. Es elegido entre los hombres para ser puesto al servicio de lo eterno. Es una locura de amor divino, en la que un hombre débil presta su voz, sus manos, su corazón, para que él siga amando y salvando a sus hijos, ¿no? Entonces, vamos todos a una. Todas las vocaciones están interconectadas. La mayor aportación que podré hacer yo en favor del sacerdocio es ser fiel a mi propia vocación y estimularnos unos a otros. Cada uno desde su vocación, ser estímulo para los demás, porque el sacerdocio es lo contrario de buscarse a sí mismo, igual que ser padre y ser madre
es lo contrario de buscarse a sí mismo. Como San Agustín decía, ¿no? Yo soy yo, pero no soy mío, no soy mío, no me poseo en propiedad, soy para la vida del mundo. Entonces, pues ahora que hemos cumplido 900 programas de Sexto Continente, pues Dios ha querido que este aniversario venga de la mano de estas dos ordenaciones sacerdotales. Orad por Jesús y Manuel, por estos dos jóvenes, que representan en este día de hoy, representan a todos los llamados por Jesús, a todos los que escuchan su voz y te dicen, ven y sígueme, y yo te haré pescador de hombres. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de YouTube, también en la plataforma de iVoox, Spotify, Amazon Music, y también en la página web multimedia www.enticonfio.org. Allí podéis buscar los programas anteriores, otras muchas cosas que vamos publicando, y además también podéis seguir en directo la emisión de este programa en Ti Confío TV. Bueno, vamos adelante, y me quiero hacer eco en el programa de hoy de católicos y vida pública, porque este fin de semana se ha celebrado el 27 Congreso de Católicos y Vida Pública, que por cierto me ha llamado la atención el lema escogido, y el lema escogido es tu esperanza. Bueno, no tu esperanza, no, tu esperanza, o sea, que tú, que yo somos también la esperanza del mundo. Ah, yo soy la esperanza del mundo. Sí, porque aquí el que no forma parte de la solución forma parte del problema. Entonces el subtítulo de esta edición del Congreso es Tu esperanza, y el subtítulo, donde está el peligro crece también lo que salva. Sabemos que llevamos un tesoro en vasijas de barro, sé que yo soy parte del problema, pero Dios ha querido que yo forme parte de la solución. Señores, pues esto, Dios nos constituye en esperanza del mundo. Y lo hace Él, ¿no? Bueno, bien, pues entre todas las cosas voy a compartiros una ponencia que me ha parecido especialmente luminosa, que muchos estaban esperando, ¿no? Que es la ponencia de Agustín Laje, que fue invitado a este congreso, y habló sobre el tema del asedio contra la familia. Ahora voy a abordarlo. Bueno, primero voy a decir una cosa con respecto a Agustín Laje, porque yo algunas veces le he citado en este programa, y he tenido pues algunos oyentes pues que me han dicho, oiga, no me parece correcto que usted cite a Agustín Laje, porque yo también a Agustín Laje le he escuchado algunas cosas que no me parecen correctas y tal. A ver, Agustín Laje es un laico que tiene también sus ideologías, sus sensibilidades políticas concretas, ¿no? Como lo era Charlie Kirk, que aunque, bueno, Charlie Kirk no era católico, ¿no? Agustín Laje sí lo es, Y yo, aquí cuando he hablado de Charlie Kirk, pues he hablado de que creo que su palabra, que su liderazgo ha sido un liderazgo muy positivo, ¿no? Pero obviamente en ese hacer presente, ese sensus cristiano, creo que tenía cuestiones concretas de las que tenía que purificarse, porque estaba bastante ideologizado en algunas cuestiones y que no tenía la distancia necesaria, quizás, ¿no?, de ciertos planteamientos ideológicos para poder asumir la doctrina social de la Iglesia en todo su conjunto, en su integridad, ¿no? Bueno, o sea que lo mismo que digo eso de Charlie Kirk, también creo que Agustín Laje, pues yo algunas cosas discutiría con él, porque a veces pienso que en algunos contextos liberales, por ejemplo, lo referente a la doctrina, a la justicia social, se ha pensado que eso de la justicia social es cosa de socialistas y comunistas, olvidando que la bandera de la justicia social es una bandera plenamente católica, ¿no?, perteneciente a la doctrina social católica. Bueno,
Bien, pero a ver, digo esto porque como sé que algunos oyentes, no tenemos una audiencia pues plural, y sé que algunos oyentes me dicen, pero ¿cómo se apoya usted? A ver, creo que esta ponencia de Agustín Laje es impecable y que hace un gran, que es luminosa y nos hace un gran servicio. Por lo tanto, yo voy a hacer un mini resumen, ¿de acuerdo? Voy a hacer un mini resumen de la ponencia que Agustín Laje desarrolló pues el viernes, creo que fue, sí, no, el sábado en Católicos y Vida Pública. Lo primero, el título de su ponencia, El asedio contra la familia. Ese título está tomado de un libro que tenía ese título, El asedio contra la familia, de Christopher Lasch, un libro que era de 1977, o sea que es que la cosa no es nueva, este asedio contra la familia. ¿Cuál es la tesis del libro? Que la familia ha sido deliberadamente transformada por planificadores y políticos y que ha habido una ingeniería social que ha puesto el foco en a ver cómo nos cargamos la familia. Que la familia no solo ha evolucionado por influjos sociológicos espontáneos, que sí, claro, el influjo de la economía, el influjo de la democracia, no, también, además de influjos sociológicos, ha habido una ingeniería social, ¿no? Bueno, yo también a los que sois seguidores de este programa me habéis escuchado decir cómo pues la ideología de género no deja de ser una metástasis del marxismo, porque claro, lo del marxismo fracasó en cuanto a proyecto político, en cuanto a esa pretensión de que la religión es el opio del pueblo, etcétera. A ver, eso fue un fracaso, ¿no? Como filosofía que pretendió, no, ha sido un fracaso el marxismo, ¿no? Pero sin embargo el marxismo ha mutado y ha mutado la lucha de clases por la lucha de sexos, por ejemplo. Y claro, pues entonces posiblemente es mucho más, ¿no?, peligrosa esta nueva ideología que es una metástasis del marxismo, que es en la que vivimos, esta ideología antifamilia, ¿no? Antifamilia. Bueno, entonces, esta es la tesis de ese libro del que Agustín Laje pues parte, ¿no?, para desarrollar su ponencia. Agustín Laje distingue entre fuerzas culturales blandas y fuerzas ideológicas duras. Aquí le voy a llevar yo la contraria a Agustín Laje en algo, pero bueno, lo que Agustín Laje dice que son fuerzas culturales blandas que están en el fondo, son tres cosas: el individualismo radical, el hedonismo y el relativismo. Él dice, a ver, esta ingeniería contra la familia, ¿en qué se ha apoyado? Pues esta ingeniería, este intento de deconstruir a la familia se ha apoyado en fuerzas culturales blandas, dice él, y sobre todo destaca tres. El individualismo radical, o sea, a ver, estamos en una cultura en que lo importante es el yo. La cultura contemporánea tiene una hinchazón del yo que no veas tú, ¿no? Y esto obviamente pues es un caldo de cultivo que dificulta el proyecto de la familia, que por su naturaleza es nosotros, no es yo. La familia es primera persona del plural, no primera persona del singular. La familia por su naturaleza es donación, entrega. No es compatible con el individualismo radical. Bueno, es obvio, lo del individualismo radical es antagónico con la familia. Claro. En segundo, no, la segunda fuerza blanda, fuerza cultural blanda, hedonismo, la tendencia al máximo placer con el mínimo esfuerzo. O sea, el placer como guía de la vida, ¿no? Y claro, eso es incompatible con la familia. Porque, a ver, la familia será maravillosa, preciosa, pero placentera, a ver, o sea, que es sacrificada. Jolín, que sí es sacrificada. Entonces, claro, si se va sembrando
una cultura hedonista, que lo que busca sobre todo es el bienestar, el yo quiero vivir bien, cómodo, placentero, claro, pues eso tú vas creando un caldo de cultivo que ahí la familia, casarse, dar la vida, bueno, no, ahora voy a vivir, voy a disfrutar, más tarde ya veré a ver. Y la tercera fuerza cultural blanda es el relativismo, el relativismo, que es el mundo de la posverdad. Todo depende de mis sentimientos, ya veré a ver, ¿no? El relativismo es un emotivismo irracional. El relativismo, en el fondo, es un colapso de la razón, que se sustituye por las emociones. Depende, ya veré a ver, depende de cómo lo vea, de cómo lo sienta. Ese es el relativismo, ¿no? Y claro, el relativismo es contrario a la familia sustentada en el matrimonio, ¿no? La familia es una estructura perfectamente definida, ¿no? No está sujeta a mis sentimientos, ¿eh? Yo he dicho en este programa más de una vez una frase de don Demetrio, el obispo emérito de Córdoba, que él decía: la familia no es un molusco, es un vertebrado. A ver, entonces de relativismo, nada, nada. Entonces, claro, estas tres fuerzas culturales, el individualismo radical, el hedonismo por el placer y el relativismo, todo depende de mis sentimientos y emociones, son un caldo de cultivo para luego esa ingeniería de irse a cargar, ¿no? Esa ingeniería política, esa planificación política de a ver cómo me cargo la familia. Con lo que no estoy de acuerdo con Agustín Laje es en llamarles a estas fuerzas culturales blandas. De blandas nada. A mí me parece que son las duras son estas. Quizás las blandas, si queréis, yo pasa que tampoco utilizaría blandas, ¿no? Las políticas me parecen más blandas que estas, porque en el fondo, en ese individualismo, en ese hedonismo, en ese relativismo, claro, se está inclinando a la balanza completamente. Mientras que uno no salga de su yo, ego, hedonismo, relativismo, es imposible llevar adelante esta batalla. Aquí hace falta la conversión, no únicamente una lucha política. Sobre todo hace falta la conversión. Este es, bueno, quizás el comentario que yo le haría a Agustín Laje, que no creo que él estuviese en contra de lo que estoy diciendo, pero bueno, es un matiz. O sea, es que aquí, claro, Agustín Laje insiste sobre todo en esa batalla política, ¿no? Contra la agenda de deconstrucción de la familia, ya, pero esa batalla política no es posible si no comienza desde una conversión en que yo pase del yo al nosotros, del placer al abrazar la cruz y del relativismo a adorar y arrodillarme ante la verdad que me hace libre. Entonces, sin conversión no puede haber batalla política que merezca la pena. A ver, voy a acuñar esta frase. Sin conversión no puede haber batalla política que merezca la pena. Bien, ¿y cuáles son las fuerzas ideológicas duras de las que nos habla Agustín Laje en su ponencia, en esta ponencia de En Católicos y Vida Pública? Bueno, pues las fuerzas ideológicas duras, lo primero que hay que decir es que han implicado a grupos asociados que se coordinan para corroer la familia. Y han implicado, pues principalmente a tres, ¿no? A tres movimientos ideológicos. Al feminismo radical que se presenta como una guerra entre sexos. La comunión no es posible la comunión entre el hombre y la mujer, es como mezclar el agua y el aceite. El feminismo radical es lo que sostiene, es lo que sostiene. El segundo grupo ideológico que lleva adelante, ¿no?, estas fuerzas ideológicas duras que dice Agustín Laje, el segundo grupo es la ideología de género, la teoría gender, ¿no? La sexualidad no depende de la biología, sino de la percepción emotiva. A la porra con la biología que pretende unirnos. No, déjate de biología. Aquí lo importante es la percepción emotiva, ¿no? Y el tercer, digamos, grupo radical activista es el abortismo, o sea, feminismo radical
ideología de género y abortismo, ¿no? El abortismo, que es una bandera clarísima, ¿no? Fijaros lo que ha sido, por ejemplo, en Francia, pues el pretender, el incluir el aborto como derecho humano, derecho de la humanidad, y pretender que también la Unión Europea y Naciones Unidas lo incluya, increíble, ¿no? El abortismo lucha contra la familia como institución familiar de transmisión de la vida. O sea, el abortismo es enemigo de la familia. El feminismo radical es enemigo de la familia, la ideología de género es enemiga de la familia y el abortismo es enemigo de la familia. Son tres fuerzas ideológicas que se retroalimentan, que actúan juntas. Feminismo radical, ideología de género y abortismo. Vamos, se entienden a la perfección. Y entonces, bueno, pues la tesis de esta ponencia es que ahora hay una ingeniería social, hay una planificación política que tiene como 6 pasos, así lo describió él en su charla. ¿Cuáles son los 6 pasos de esta estrategia, de esta batalla contra la familia? Primero, deconstrucción. La familia, que tiene una gran capacidad socializadora, al individuo se le enseña a socializar en la familia. En la familia se nos enseña a querernos a nosotros mismos, el sentido de la autoestima. En la familia se enseña el sentido de la autoridad. En la familia se enseña a dar vida, a procrear. La familia es comunidad natural de origen, así la definió Agustín Laje, la definió en su charla. Comunidad natural de origen que surge de la complementariedad entre un hombre y una mujer, por cuya eficacia generativa aparece un nuevo ser, que al mismo tiempo es socializado por ese grupo. Bueno, una definición, ¿no? Pero claro, como nuestro tiempo, estas nuevas ideologías dicen, ¿no?, que la familia no es eso, que tiene que haber nuevas familias diversas, que en el fondo la familia es un grupo de personas con afectos y emociones entre ellas. Es lo que viene a decir, ¿eh? Es una redefinición de la familia. Personas con emociones y afectos distintas entre ellas, ¿no? Lo curioso es que todos estos modelos son esencialmente no reproductivos, ¿no? Entonces, claro, se está deconstruyendo, esto es lo primero, deconstruir el concepto de familia y desligar a la familia del matrimonio. Hacer un molusco, no un vertebrado. La familia es un conjunto de personas con afectos y emociones diversas entre ellos, ¿no? Si la familia significa cualquier cosa, entonces no es nada. Aquí puso Agustín Laje algunos ejemplos en su ponencia que estuvieron graciosos, como el caso de un hombre que se ha casado con su muñeca y pretende que te sea reconocido como familia, y que además cuando mandó su muñeca a reparar, compró otras 2 muñecas para serle infiel a la primera. A ver, que perdemos la cabeza. Entonces la estrategia primera, política, ha sido expandir de tal modo el concepto de familia que al final no signifique nada. Es una estrategia deconstructora. Si tú dices que todo es familia, al final nada es familia. Esa ha sido primera estrategia, deconstrucción. Si todo es matrimonio, nada es matrimonio. Matrimonio igualitario, matrimonio no sé qué. A ver, si todo es matrimonio, nada es matrimonio. Primero ha sido la deconstrucción. Segundo, la demonización masculina. Segunda estrategia. Bueno, hay que claramente, ¿no?, atacar la figura masculina que se ha presentado como cabeza de la familia, y entonces se ha sembrado un maniqueísmo. El hombre es malo, la mujer es buena. Y se dan cursos de formación contra las masculinidades tóxicas. Y hay que luchar por la igualdad. Hay una masculinidad tóxica. El hombre sería agresivo, manipulador, territorial. A ver, sí, vamos a ver.
y esto es cosa del sexo, o esto es cosa de cada persona. Es como si se dijese, ¿no? Estás maldito por tu sexo. Ahora, si te adscribes a un grupo ideologizado que se llama LGTB o lo que fuere, entonces podrás purificarte de tu masculinidad tóxica. La masculinidad es un factor de riesgo, un factor de riesgo de ser fóbico, de que estás remando contra la igualdad. La masculinidad como un factor de riesgo. O sea, es tremendo, ¿no? Se ha demonizado a lo masculino. Por ejemplo, a unos titulares inolvidables que allí nos mostró Agustín Laje. Decía un artículo: el cambio climático te da igual. Probablemente seas un hombre. Es como si dijesen, si eres codicioso y avaro, probablemente seas un judío. Bueno, aquí si no tienes sensibilidad ecológica, posiblemente seas un hombre, ¿no? Cualquier hombre es un violador en potencia. Esto también es una afirmación de una psiquiatra en una universidad dentro de este componente ideológico. Cualquier hombre es un violador en potencia. Acordaros de aquello, ¿no? El violador eres tú. Se está señalando, se está enseñando a tener terror al sexo masculino. Bueno, y además aquella performance en la que salían un grupo allí de mujeres diciendo el violador eres tú, lo hacían con los ojos tapados. Se tapaban los ojos y hacían una performance diciendo el violador eres tú, como diciendo, mira, no hace falta que te vea, es que con que seas hombre ya eres un peligro, eres un violador en potencia, ¿no? Por lo tanto, la segunda estrategia ha sido la demonización masculina. La tercera, la demonización de la natalidad, los hijos como una maldición. La forma de atacar a la mujer es hacerla enemiga de su propia maternidad, hacer que ser madre sea sinónima de ser una pringada, o sea, que no se puede ser feliz siendo madre, ¿no? Algunos titulares así inolvidables que salieron en la ponencia. Los padres desperdician unas 4.000 horas de su vida en la crianza de los hijos. O sea, dice un titular de prensa, ¿no? Los padres desperdician 4.000 horas de su vida en la crianza de los hijos. Lo primero que me parecen muy pocas 4.000 horas. Pero desperdiciar, o sea, eso es desperdiciar la vida. Otros titulares del País. Las ventajas de ser madre a partir de los 40 años. Titulares de la BBC. Cuando una mujer decide no tener hijos, puedo viajar por el mundo 2 meses al año. Otros titulares del País en entrevistas. Reproducirse es un acto completamente egoísta. Tu hijo, tu hija o tu hije va a vivir en un mundo horrible. Titulares del Confidencial. Los perros proporcionan bienestar a un coste muy inferior a los niños. Otro titular. Tener un niño es una complicidad con el cambio climático. Bueno, entonces, obviamente existe una demonización de la natalidad. Hay que tener menos hijos, pues para que el mundo sea sostenible y cosas por el estilo. Cuarta estrategia de la agenda política. Adoctrinamiento escolar. Porque claro, por mucho que luches contra la natalidad, como algunos niños nacen, hay que ir a por ellos. Hay que ir a por ellos, ¿no? Entonces ha habido un eufemismo que es el de educación sexual integral. Ya. Eso es un eufemismo para desnaturalizar la sexualidad. Y hemos visto cómo en las aulas hay programas de educación sexual integral, dicen, que se les anima a los niños a vestirse con ropa del otro sexo. Porque es que igual hay que liberarles, ¿no? Porque igual son niñas atrapadas en cuerpos de niños, o vete tú a saber, ¿no? Y se forma a los profesores para ayudar a los niños a liberarles de estereotipos de género. Como el gobierno Biden decía, ¿no? Que el objetivo es que haya un drag queen en cada escuela. Un adoctrinamiento escolar escandaloso.
Esa ha sido la cuarta estrategia, ¿no? La quinta, adoctrinamiento de la industria cultural. Porque claro, aparte de la escuela, claro, un niño también vive en la pantalla, ¿no? Vive la pantalla. Entonces está el caso Disney, por ejemplo. El caso Disney, que empresa que decide, ¿no?, asumir la agenda LGTB, que por cierto se pegó un buen planchazo porque no obtuvo los resultados, ¿no?, los beneficios que pensaba, y hubo una reacción popular fuerte. Entonces, bueno, hay muchas empresas que en el mes de junio tienen que implantar, tienen que hacer de ese mes pues un lugar de publicidad LGTB, poner banderas, las webs de las empresas tienen que hacer, ha llegado el mes de junio, tenemos que hacer la agenda, prestar nuestra publicidad a la agenda LGTB. Las redes sociales, ¿no?, se prestan a ser escaparate del transgenerismo. Allí Agustín Laje nos presentó algunos casos que son desde luego increíbles. Somos agua, somos fluido, somos mutación continua, somos Dios. No somos cisgénero, sino transgénero. Cisgénero se le llama al que se siente identificado con su propio sexo biológico. Entonces allí no somos cisgénero, somos transgénero, somos agua, somos fluido, somos Dios, dice, ¿no? Esto nos recuerda como Benedicto XVI decía, ¿no?, que la ideología de género es la última rebelión del hombre frente a Dios, de la criatura contra el Creador. Y por último, dentro de, claro, decía que son 6 estrategias, ¿no? 6 estrategias. La primera de ellas es la de la deconstrucción. O sea, difuminar tanto la definición de familia que al final pues nada es familia. La segunda estrategia es la demonización masculina. La tercera es la lucha contra la natalidad. La cuarta es el adoctrinamiento escolar. La quinta es el adoctrinamiento de la industria cultural, ¿no? Y la sexta, claro, ya es lo último a lo que se puede llegar ya, la sexta. La hormonación y la cirugía en los niños. Que esto es muy curioso, porque si bien se había dicho que lo importante no es lo que diga la naturaleza, sino tu autopercepción, ahora resulta que como lo anterior no se lo creía nadie, tú necesitas transformar la naturaleza de una manera grotesca, con hormonas y cirugías. Porque en el fondo queda patente que no te habías creído eso de que lo importante no es lo que diga la naturaleza, lo importante es mi autopercepción. Y entonces, pues hemos llegado a esta aberración, señores, a que incluso haya hormonaciones y cirugías, incluso en algunos países, incluso más allá de contraviniendo la voluntad de los padres. Que si mastectomías, que si la construcción con músculos del brazo, de la pierna, de un neopene, o sea, cosas verdaderamente aberrantes. Bueno, estas son, digamos, dentro de esa ponencia de Charlie Kirk, ¿no?, pues son las estrategias que allí se definieron, de cómo, digamos, hay unas, pues lo que él llamó fuerzas culturales blandas, que yo les llamaría duras, ¿no?, que son individualismo radical, hedonismo y relativismo, que han sido el caldo de cultivo para que luego venga una agenda política. Y la agenda política pues es deconstrucción del concepto de familia, demonización masculina, lucha contra la natalidad, adoctrinamiento escolar, manipulación de la industria cultural y finalmente hormonación y cirugías, ¿no?, que es la agenda de lo que se llama el asedio contra la familia, que ese fue el título de la ponencia de Agustín Laje. Él concluyó diciendo que había razones para la esperanza, porque sí que es cierto que hay un cierto giro internacional, que se puede decir que la agenda woke está retrocediendo, ¿no?, en ciertos lugares, y que posiblemente, aunque en Europa es donde menos se ve, pero primeramente ha acontecido en América, ¿no?
También yo aquí le diría a Charlie Kirk, le diría a Agustín Laje, ¿no? Pues le diría que, le- ahora el reto es que giro, ese giro frente a esta resistencia, frente a la agenda woke, sea equilibrado e integre todos los valores sociales, que eso es lo que a mí me preocupa. Porque es cierto que está viendo este giro, ¿eh? Es cierto. Y es cierto que la juventud gira políticamente hacia la derecha. Esto es constatable en las estadísticas, ¿no? Es muy constatable. Más entre los chicos que entre las chicas, lo cual quiere decir que el feminismo ha hecho daño, ¿eh? Ha hecho daño. Pero hay un giro hacia la derecha. Ahora, mi aportación, mi aportación. Esto en sí, por sí solo, no nos va a salvar. O sea, va a hacer falta que esto sea coherente, que sea íntegro, que sea integral, que haya conversiones personales. Si no hay conversiones personales, los giros políticos no nos van a salvar. ¿Eh? Entonces, bueno, pero muy interesante, obviamente, muy interesante la charla de Charlie Kirk. Perdón, otra vez Charlie Kirk. Bueno, yo creo que estará muy contento Agustín Laje si se entera que le estoy comparando, ¿no? Pues con Charlie Kirk. Muy interesante esta aportación de Agustín Laje, ¿no? En Católicos y Vida Pública. Tu esperanza. Bueno, hemos hablado del sacerdocio al inicio de este programa. Os he pedido oraciones por dos jóvenes, Jesús Ordóñez y Manuel Blázquez, que ayer fueron ordenados sacerdotes. Vamos ahora a escuchar esta canción, Orando, sacerdote, de José Manuel Montesinos. Sacerdote tan grande y tan pequeño, por anunciar el reino dejó su casa atrás. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya. Pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz, en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz, en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Sacerdote, humilde por diosero, que pide y se da entero, partiendo el corazón. Sacerdote, discípulo y maestro, prudente consejero, ministro y servidor. Sacerdote, tan fuerte en oraciones, tan débil en ambiciones, pues solo ansía mostrar a Dios. Pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz, en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz, en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida.
Continuamos en esta edición del programa Sexto Continente, cuando llegamos ya a los 900 programas de Sexto Continente. Y también queremos agradecer mucho pues toda vuestra participación. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado, sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es. A Yolanda, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Muy buenos días. Muy buenos días, monseñor. Pues Sonia de Zaragoza nos pregunta, a propósito de la nota publicada recientemente por el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, le agradecería mucho que usted nos pudiera dar sus impresiones. Me llama la atención que se afirme que el contenido de lo que se quiere expresar con la palabra corredentora es correcto, pero que la palabra corredentora no sea correcta. Me permito formularle las siguientes 3 preguntas. ¿Cuál es el contenido positivo del concepto de corredención que debemos de creer y conservar? Segundo, ¿dónde está el problema en la utilización del término corredención? Y tercero, ¿cree usted que esta nota era necesaria a tenor de la polémica generada? Bueno, pues a ver, la pregunta de Sonia, esta la he seleccionado entre muchísimas preguntas, ¿no?, que han llegado sobre este tema. Entonces, bueno, pues voy directamente a la cuestión, ¿no?, que ya además ha sido ordenada Sonia en las preguntas que hace. A ver, ¿cuál es el contenido positivo, ¿no?, del concepto de corredención que tenemos que creer y conservar? A ver, es que el fondo está en la Sagrada Escritura. Colosenses 1.24, Colosenses 1.24 dice: ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. O sea, es decir, el Señor nos permite participar con nuestros sufrimientos, nos permite participar en la redención del mundo. A ver, por ejemplo, el ofrecimiento diario que hacemos muchos, ¿no?, que también se hace en esta casa, en Radio María, la oración de ofrecimiento. ¿Cómo comienza? Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. O sea, que se nos pide que participemos de ese deseo de Cristo de redimir al mundo, que no seamos meramente espectadores de Él, sino que participemos del deseo redentor de Cristo, y además uniendo nuestras obras, nuestras oraciones, nuestros sufrimientos, uniéndolos a los de Cristo para participar en esa redención del mundo. Esto es el tesoro que tenemos que subrayar, ¿eh? ¿Por qué? Porque ¿quién es el Redentor del mundo? Jesucristo es el Redentor del mundo. Pero Él ha querido asociarnos a su vocación redentora. Ha querido asociarnos. Y así es. Esta es la forma en la que Jesús ha querido llevar a cabo la salvación. Entonces, esto pasa algo por estilo como cuando decimos, ¿no?, la salvación es un don de Dios, un regalo gratuito de Dios. Pero Dios ha querido también que el hombre merezca la salvación, que participe de una manera que le haga también copartícipe, en el sentido de que le da el regalo de tener méritos, para poder, que el mérito es un regalo de Dios, el que tú puedas merecer el don de la salvación es un regalo de Dios. Pero Dios ha querido que el hombre también no solo reciba, sino que tenga un merecimiento de eso que va a recibir. Bueno, pues, mutatis mutandis, ahora vamos al caso de la redención. Cristo es nuestro Redentor, pero Él ha querido que nosotros no solamente seamos testigos desde el graderío, ¿no? No. Ha querido que nosotros también formemos parte de esa redención. Y por eso Él, por ejemplo, cuando estuvo en Getsemaní, pidió: velad y orad conmigo, acompañadme en este momento. Cristo estaba redimiendo al mundo y nos pidió que le acompañásemos en ese momento álgido de la redención. En Getsemaní, por ejemplo. O cuando Cristo está en la cruz y te dice: abraza tu cruz y acompáñame en este deseo de salvación del mundo, de redención del mundo. O sea, este es el tesoro
señores, que hay que conservar. Este es el tesoro. Entonces, esta es la clave. Este es un tesoro importantísimo, ¿no? Que, por ejemplo, en la carta apostólica que escribió San Juan Pablo II, Salvifici Doloris, que lo dirigía a los enfermos, pues subrayaba esto. Con lo cual, la polémica que ha habido en torno al título sobre la María corredentora es que, a ver, si es que el asunto no es de María, si es que el asunto es de todos los cristianos. Todos los cristianos, no solo María, estamos llamados a colaborar con la redención de Cristo. Es que en el fondo no decimos algo de María en exclusiva, no. Cuando se dice María corredentora, es que todo eso se puede decir de todos los cristianos, solo que ya es de una manera eminente, ¿no? Eminente. Pero todos nosotros también tenemos esa vocación a participar, a colaborar con la redención de Jesucristo. O sea, no es una cuestión de un título referido a María, es algo que todos los cristianos estamos llamados a vivir, ¿de acuerdo? Esto es la clave. Ahora, ¿dónde está el problema? Porque claro, es lo que dice nuestra oyente Sonia, la verdad es que ella lo ha precisado muy bien. En la nota esa publicada por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se dice que el contenido de lo que el pueblo de Dios dice cuando María es corredentora es un contenido muy importante, o sea, María colaboró de manera eminente en la redención de Jesucristo, y nosotros también tenemos que colaborar, unirnos con nuestra ofrenda con Cristo para la redención del mundo. Eso es lo que se subraya, ¿no? Pero ¿por qué se le ha buscado, digamos, por qué se ha hecho el discernimiento de que el término corredención puede no ser bien entendido o puede prestarse a equívocos? A ver, pues es cierto que la palabra corredención no formó parte de la tradición de la Iglesia en los primeros siglos, que hasta el siglo XV no apareció, y claro, la palabra corredención, esto lo digo yo, no lo dice la nota, es una interpretación personal que yo os comparto. La palabra corredención, si la entendemos en su sentido etimológico, es correcta, porque es redimir con. En el fondo es colaborar, laborar con. O sea, en ese sentido, cooperar, colaborar, ser corresponsable. Claro, en ese sentido es correcta la palabra. Para mí el problema está en que, claro, con el paso del tiempo, la palabra o sea, el sufijo, ¿no? Perdón, el prefijo co, en muchas culturas no solo significa con, sino también significa igualdad. Por ejemplo, ser codirector, ser copresidente, ser coautor. Claro, es un término, ser cofundador. En muchos idiomas, y con el paso del devenir cultural en el que el tema de la igualdad, etcétera, no, pues ha llegado a tener un peso grande en la cultura, el término, o sea, el prefijo co, no solo significa con, sino significa estatus de igualdad, ser copresidente, ser codirector, ser coautor, ser cofundador. Hay como una igualdad, ¿no? Entonces, claro, si se entendiese así, ser corredentor, obviamente sería una herejía, sería una barbaridad. No se puede entender que yo o María, ni ninguna criatura humana, pueda ser corredentor. Yo colaboro con la redención de Jesucristo. Jesucristo me da a mí la gracia de colaborar con ella, pero el Redentor es Él. A mí lo que me hace partícipe, me hace partícipe de ese don, me permite colaborar con Él, me pide que complete en mi carne también ese misterio de la pasión de Cristo. Pero la redención es suya. Por eso, claro, si en vez de significar con, significa estar al mismo nivel, coautor, codirector, copresidente, corredentor, entonces, claro, entonces eso se puede entender mal. De ahí que en esa nota se dice, ¿no? Se dice, no utilicemos ese término porque se presta a equívocos. Bueno, hay que decir una cosa, que esto que ha dicho la Dicasterio para la Doctrina de la Fe era lo mismo que pensaba
Joseph Ratzinger, siendo precepto de la doctrina de la fe antes de ser el Papa Benedicto XVI, ¿no? Él, en un libro que muchos de nosotros tenemos en nuestra biblioteca, Dios y el mundo, es una entrevista que se le hizo al cardenal Joseph Ratzinger allá por el año 2002, creo recordar, porque entonces se había hecho una recogida de 1 millón de firmas de católicos pidiendo que la Iglesia declarase un dogma sobre María Corredentora. Y entonces el periodista Peter Sewell le pregunta a Joseph Ratzinger sobre esto, ¿no? Es muy breve y os lo voy a leer en este libro entrevista. Le dice: entre tanto, más de 1 millón de personas piden que María sea elevada por la Iglesia Católica a corredentora. ¿Se accederá a esta solución o se trata de una herejía? Y respondía Joseph Ratzinger: no creo que en un periodo de tiempo previsible se atienda a esa solicitud por la que abogan varios millones de personas. La respuesta de la Congregación de la Fe dice que lo que esto pretende expresar ya está resumido mejor en otros títulos de María, mientras que la fórmula corredentora se aleja demasiado del lenguaje de las Escrituras y de la patrística y por tanto puede provocar malentendidos. ¿Qué hay de cierto en ello? Bueno, dice Joseph Ratzinger, bueno, es cierto que Cristo no está fuera de nosotros o a nuestro lado, sino que forma con nosotros una comunidad profunda, nueva. Todo lo que es suyo se hace nuestro, y todo lo que es nuestro, Él lo ha aceptado haciéndolo suyo. Este gran intercambio es el auténtico contenido de la redención, eliminar las barreras de nuestro yo y entrar en comunión con Él. O sea, es decir, que como Cristo vive en mí, yo también puedo decir que recibo la gracia de ser partícipe de la redención, de colaborar con Cristo para redimir al mundo. Y continúa: dado que María anticipa a la Iglesia en cuanto tal, y por así decirlo, es la Iglesia en persona, ese con se consuma en ella de manera ejemplar. Pero ese con no debe hacernos olvidar que el primero es Cristo, todo procede de Él, como dicen sobre todo las epístolas a los Efesios y a los Colosenses. María es lo que es gracias a Él. La palabra corredentora ensombrecería este origen. Una intención correcta se expresa con un vocablo erróneo. En asuntos de fe es esencial enlazar con el lenguaje de las Escrituras y de los padres. El lenguaje no es manipulable a nuestra voluntad. O sea que, como veis, Joseph Ratzinger era partidario de no utilizar el término corredención porque podía provocar una dificultad de comprensión, ¿eh? Bueno, entonces, este es el status cuestiones, ¿no? Por eso creo que la pregunta de Sonia es correcta. Se nos dice que hay que, ¿no?, mantener el contenido que ese concepto está tutelando. ¿Y cuál es ese concepto? Pues que Cristo nos asocia con Él a su tarea de redención del mundo. Y no quiere que recibamos la redención solamente pasivamente, quiere que activamente colaboremos en la redención, ofreciendo nuestras personas y obras, especialmente nuestras cruces por la redención del mundo. Y se dice, el término corredención tiene dificultades de ser expresa en su comprensión y es preferible utilizar otros términos, como por ejemplo colaboradora, que también colaboradora es laborar, es también término con, ¿no? Pero quizás no sugiere eso de el error al que podría sugerir corredención. Bien, Sonia también pregunta si yo creo que esta nota era necesaria, ¿no?, a tenor de la polémica generada. Bueno, ciertamente esto es discutible, ¿eh? Porque es verdad que dice uno, bueno, no era suficiente con que Joseph Ratzinger hubiese dicho eso, o que a título particular se diga esto y que los teólogos discutan y que el tema quede, digamos, hasta que se clarifique, no era mejor hacerlo así, porque también a veces, ¿no?, pues hay que decir que también uno ve las consecuencias y no sé si le hemos ayudado mucho al Santo Padre, con esta polémica generada. Creo que no se le ha ayudado mucho. Al Santo Padre hay que ayudarle en su gobierno y en su tarea de la Iglesia. Ahora resulta que salen unos recogiendo firmas para pedirle al Papa que quite al cardenal del dicasterio. A ver,
no estamos ayudando al Papa en su ministerio en el gobierno de la Iglesia. Me parece que sí que hay que pensar en esta categoría. ¿Cómo haría yo para ayudarle al Papa en esa tarea que tiene de gobierno de la Iglesia? Bien, por lo tanto, obviamente nuestra fe mariana, mariológica, pues es la que es, y este tema no nos afecta en nuestra expresión de fe, más allá de que si esta palabra o la otra palabra sea la más adecuada o sea la más correcta. Creemos, obviamente, que María ha sido especialísimamente asociada a la redención de Jesucristo, y de hecho también nosotros estamos llamados, ¿no?, a tomar nuestro punto de referencia de esa participación de María, para que también entendamos que tiene que ser la nuestra. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.